Mi casa es mi refugio, es el sitio donde yo paso las 24 horas del día generando arte, donde me refugio para poder producir, para poderme concentrar, para poder estar a gusto. Toda mi casa está con cosas hechas por mí y es donde me siento feliz. Me gusta el tema porque de hecho cuando vienen a veces amigas o alguna conocida con una amiga y llegan a la casa pues y dicen qué casa tan especial pues como con arte por todo el lado y le preguntan que si ella hizo todo y dice que sí, ¿cómo así? Entonces vos pintás y vos haces esta escultura y vos haces esta otra cosa y vos haces también cojines y también muñecas. Nosotros nos conocimos desde la facultad, prácticamente desde el tercer semestre. Yo ya, digamos que desde el segundo ya le venía echando el ojo y digamos que a partir de ahí del tercer semestre estoy al lado de ella. Yo fui arquitecta de Bolivariana, me dediqué a la arquitectura, básicamente al diseño. Lo trabajé hasta hace por ahí unos 5 años. Digamos que en la universidad, pues esa vena artística se le notaba, digamos, en su arquitectura misma, ¿cierto? Donde siempre que presentaba pues un trabajo o algo, se le veía muy como por encima de lo normal, de lo simple que lo presentaban los demás estudiantes, que digamos uno al principio todavía es muy mal dibujante, todavía no tiene pues como forma de presentar cosas. Ella los trabajos los presentaba muy especiales desde el principio. Digamos que el tema de la arquitectura es una cosa que lo forma a uno y le crea a uno una estructura mental y una disciplina. Y me ha dejado también una cosa que lo que más me marcó es el tema de los materiales para poder producir, digamos, una vivienda, para poder hacer un local. He tratado de traducir toda esa investigación sobre los materiales al tema, sobre todo de la escultura. Para mí, una casa vacía o una casa sin cuadros o entrar a un espacio que no está como abarrotado de objetos es triste, porque ya estoy muy acostumbrada a que las cosas tienen que estar como con esa calidez que da el arte, y para mí el arte es ya una forma de vida, es como un hermano. Esto es una historia de genes de artistas que paro en mí, 100%. Mi mamá toda la vida estuvo pintando, toda la vida estuvo haciendo cosas, entonces yo ¿con qué jugaba? Con pinturas, jugaba con sus bastidores, con sus pinceles, y fue siempre normal estar entre el tema del arte. Ya estoy más que acostumbrada, o sea, nací con una producción obsesiva de mi mamá de objetos, de cuadros, de esculturas, de pinturas, de lo que se le ponga en el camino. No es algo que sea muy alejado a mí y que sea muy diferente, porque antes en la casa de mis abuelitos también, la casa era repleta de obras, o sea, había obras en el techo, porque ya no había dónde más poner obras de mis abuelitas, de mis tías. He pintado siempre, desde que me conozco. Paralelo a esto, después estudié arquitectura. Y después empecé a investigar el tema del vidrio y me dediqué a hacer vitrales, muchos años. Después de esto empecé a investigar el tema de la parafina y me dediqué a hacer velas también durante muchos años. Empecé a investigar el tema de la escultura y empecé a estudiar escultura. Me dedico, digamos, solamente a la escultura.
ya como una disciplina que me logra dar a mí lo que yo necesito para poder contar las historias que quería contar. Yo arranqué como arrancamos todos en escultura, en clase de escultura, escultura en arcilla, hice vaciado, entonces empecé a trabajar el alambre. Y me conecté con el alambre y vi que el alambre me servía, digamos, para yo poder hacer lo que yo estaba buscando. Entonces, digamos que a través del alambre logré encontrar el material que me ayudaría en transmitir ese concepto. El concepto es la transmisión del material, de la historia y del entorno al espectador. La persona que tiene la obra es la que completa la obra con su historia. Cuando yo cuento una historia a través de una escultura, es mi historia, pero cuando la persona la ve, se apropia de la historia y genera su propia historia. Entonces ahí es cuando se concreta el concepto. El espectador completa con su visión y con su propia historia. A mí los materiales me hablan, o eso es lo que yo siento. Digamos que muchas de las cosas que yo hago, o casi todas las cosas que hago, las hago con reciclaje. Reciclaje de muchas cosas, no solamente el reciclaje que uno tiene en la casa, sino reciclaje que yo puedo encontrar en la obra, que yo puedo encontrar en una caminada, en diversas partes donde estoy. Ese alambre tiene unos recubrimientos pues como para poderle dar el grueso, la forma, que son unas masillas y pintura y muchos otros materiales, o sea, es vidrio, es madera, varillas, tapas, cualquier cosa que yo me encuentro que veo que me puede servir. Digamos que yo no fui una niña de muñecas. Yo fui una niña de finca que convivía con los animales, con la naturaleza, que no tuve, digamos, muchos niños alrededor mío porque mis hermanos me llevan muchos años, entonces yo fui una niña muy sola, que también sirvió mucho para que yo en esa soledad, digamos, pudiera explorar y pudiera entretenerme pintando. Surge ahí el tema de las muñecas, con el tema de las esculturas. Digamos, es otro material, pero también me permite contar otro tipo de historia distinta y llegar a otros personajes muy distintos. Cuando yo hago escultura, digamos que yo le llego
a los adultos, básicamente. Pero cuando yo hago muñecas es como hacer escultura y llegarle a los niños. En este caso, ayudándole a una fundación. Yo lo veo como si fueran una obra de teatro y es un instante de la obra de teatro. Así como son instantes, pues digamos que esta obra de teatro en la que vivimos, porque realmente la vida es una obra de teatro. El personaje surge de la nada a través del material, a través de muchos ensayos con diversos materiales. Finguilo es ese señor que trabajaba con mi mamá o que trabajó con mis abuelitos en su momento. Iba a mi casa a limpiar los vidrios y que yo lo veía como un señor muy grande, muy alto, muy flaco, por allá en los 70, que se subía en las escaleras a limpiar los vidrios. Por una interpretación de ella se volvió algo increíble. Que tenía un bigote muy grande, que tenía un cigarrillo permanentemente en la boca, que estaba de pantalón de bota campana, como se usaba en el momento, y con una boina. Él se llamaba Antonio, pero mis hermanas le decían Finguilo, ¿por qué? No sé. Y a mí se me quedó grabado el tema de Finguilo y algún día trabajando surgió este personaje y ellas dijeron, ve, igual a Finguilo. Y yo pensé, sí, Finguilo montado en las escaleras. Y eso me conectó con el tema de la obra. Cuando hablo de obra de construcción. Entonces yo veo los muchachos en la obra, montados con sus cascos, haciendo unas maromas increíbles. Y ahí surge el tema del equilibrio. Se volvió en el día a día, se volvió en la cotidianidad, se volvió el expresar todo eso que ella no es capaz de expresar con palabras por medio de una pequeña obra. Finguilo es un todo para mi mamá, Finguilo es su medio de comunicación, 100%. Entonces de ahí se empieza a desarrollar, digamos que todo el devenir de la obra, donde he pasado por varias situaciones. Primero el tema de las escaleras, el tema de los muchachos, el tema de los equilibrios, pero también el tema de los equilibrios en la vida, porque finalmente, ¿cuál es la búsqueda? La búsqueda es lograr un equilibrio en su forma de vivir, en su estilo de vida, en su forma de uno caminar pues por este mundo. Mi casa es un caos el 99% del tiempo. Es ya a veces un poquito molesto porque es prácticamente imposible a veces sentarse a ver televisión, porque mi mamá saca una cosa para hacer y explota la casa. O sea, todo sale por todas partes, ella encuentra materiales en los materiales, entonces ella tiene que venirse a fijar en una hoja, entonces deja un reguero por aquí, otro reguero por acá, otro reguero por acá. Y ese tema, digamos que a la larga puede ser un tema un poquito complejo, porque el tener la casa desorganizada o querer que todo esté derecho y que todo esté en su punto, cuando uno vive con varias personas y esas personas no están pensando ni sintiendo lo que yo estoy sintiendo ni lo que yo quiero, hace que eso genere dificultades. Y me desorganicé también. Y me volví parte de la casa y dije, no sé, las casas son para vivirlas. Las casas hay que darles vida, las casas no pueden ser solamente casas de revista, hay que vivirlas. Tú nunca vas a ver un solo pescado, vas a ver 5 ediciones de 5 pescados totalmente diferentes, pero son 5. Tiene una exposición o va a hacer una exposición, ella no puede hacer 5 esculturas, ella tiene que hacer 15 esculturas.
Entonces tengo mucha producción en la casa y la casa se empezó a volver una galería, o sea, y las paredes, y no hay paredes, y hay que llenar las paredes, y pues si no tengo más paredes donde poner cosas y no hay espacio para poner más cosas porque la casa está totalmente llena. O sea, no puede parar, mi mamá no puede parar de producir, ella no se puede quedar quieta. El tema de no poder parar es difícil, porque eso me implica a veces dejar de hacer cosas y de vivir cosas por no poder parar. A partir de que empiezo a hacer mis instantes, digámoslo así, veo que la gente cuando ve la obra se apropia de ella y dice, ay, pero es que esa soy yo cuando estaba haciendo tal cosa. Y me empiezan a preguntar, ay, pero usted no podría hacerme una cosa así, pero es que, mire, a mí me gusta mucho, o mi sueño es montar en avión y tirarme de un paracaídas. Y a partir de ahí empecé a investigar y a tratar de dar con lo que era, porque pues muchas veces no es fácil, pero a partir de una simple historia uno puede lograr contar la historia de otra persona. Yo que estoy trabajando un personaje masculino, un personaje femenino. Es una cosa tan simple y tan básica que hace que la otra persona, pues, o el espectador, se apropie de ese femenino y de ese masculino. Entonces se sienta ubicado, se sienta interpretado y se apropie de la obra. Lo que más me gusta de la obra de mi mamá es la sencillez. Cada cosa que hace no es una cosa demasiado intrincada, demasiado llena de cosas, no es un objeto que uno se siente y se le dificulta interpretarlo, sino que es sencillo y va al grano. Y a veces cuando a uno le tocan ese sentimiento tan puntual de algo que es tan cotidiano, el mundo se le abre a uno y da ganas de llorar. A mí a veces ver obras de mi mamá simplemente me da ganas de sentarme y llorar mucho por la sutileza y la sencillez y lo poderoso que es el mensaje que hay ahí adentro. La finalidad de una obra es el espectador, no es el artista. Es cuando la obra llega a su sitio, a la casa donde tiene que estar, a contar la historia que tiene que contar. La gente me busca, me cuenta su historia, yo investigo un poquito pues sobre su tema y les hago una propuesta. Lo que más me llama la atención es la alegría de la gente como con la situación, el sentirse reflejados en una obra, en una cosa que no es producida por ellos, pero que finalmente es su historia. Mi obra de pintura es muy colorida, muy distinta a la obra de la escultura. Me gusta hacer un poquito de magia con la pintura. Me encantan los peces, me encanta hacerle los ojos grandes. Porque es que yo con la escultura estoy contando una historia, es básica. Mientras que con la historia de los cuadros quiero hacer una explosión de color y llenar ese espacio. Y a raíz de ese trabajo con el tema del color me he dado cuenta que no hay colores que no combinen, que no hay nada que no pueda hacer.
Digamos que en la búsqueda de la escultura empecé a darme cuenta de la importancia que tiene la sombra en la obra. Esa sombra es el silencio de la historia, reflejado sobre la pared. Es el hacer, es la acción, es la sensación, es lo que transmite. Y el movimiento es la expresión. Entonces en el movimiento está el equilibrio y en el movimiento está el hacer. Digamos que estoy tratando de llegar a juntar todas las formas de expresión que he tenido y entonces le estoy empezando a meter el color a la escultura, más no a la figura. En el tema del reciclaje, el vidrio, el alambre, la madera, el color. Porque la figura siempre seguirá siendo la figura blanca que cuenta la historia.